Inteligencia artificial, biología sintética, edición genética, transhumanismo, ficción o realidad. Hace parte del mundo que habitamos. Vamos a descubrir, vamos a indagar y vamos a ver cómo desde la creatividad esto puede ser pensado. Hola, soy Fernando Castro, subdirector de investigación de Colegiatura Colombiana, y en este espacio en el que hemos venido hablando de tecnología, comunicación, inteligencia artificial, poshumanismo y asuntos que le interesan al mundo y sobre el cual hoy se están dando discusiones interesantes, hoy tenemos un invitado que calza como anillo al dedo para esta temática. Es Óscar Hernández Becerra y bueno, nada mejor que presentar a alguien con voz propia. Entonces, Óscar, cuéntanos un poco de ti y bienvenido. Muchas gracias, Fer. Es un honor hacer parte de este espacio y activar y compartir esas discusiones que hemos tenido en diferentes almuerzos, en cafés, alrededor de algo pues que desde hace ya varios años se ha convertido en mi pasión y es el estudio del futuro. Realmente ese lugar al cual no hemos ido todavía nos está marcando, como decías, que es la línea pues, de trabajo de este podcast, una serie de retos y una serie de reflexiones, incluso éticas, humanas, e incluso de evolución misma tanto de las organizaciones como de las personas. Yo trabajo como diseñador de futuros, a eso me dedico en este momento, tengo una compañía que se llama Exponencial Laboratorio de Futuros y lo que hacemos es que detonamos revoluciones en el presente entendiendo las posibilidades infinitas del futuro. Eso es específicamente lo que hacemos. Qué bien. Y cuando hablamos del presente y del futuro, la técnica siempre ha estado ligado tanto al presente como al futuro del ser humano. Desde que el ser humano empezó a interactuar con su entorno desde el neolítico, cuando se inventó la agricultura, la domesticación, la arquitectura, todos los medios de transporte, efectivamente ahí habían asuntos que modificaban técnicamente las condiciones de vida del ser humano, pero que también fueron construyendo como ciertos escalones para evolucionar no solamente técnicamente, sino socialmente y generar unas condiciones mucho mejores de vida. Y en ese sentido, hoy nos encontramos en una sociedad que ya ha pasado de la técnica hacia una tecnología, es decir, técnica aplicada a un desarrollo científico de innovación, de conocimiento aplicado para efectivamente mejorar las condiciones mediante unos protocolos y unos estándares dados. ¿Qué quiere decir eso? La técnica es un elemento sobre el cual se hace una intervención y la tecnología pues ya lo convierte en un protocolo mediante la ciencia y la intervención científica y efectivamente se expande de una manera mucho más exponencial. En ese sentido, hoy estamos en una discusión, digamos, viene un poco de tiempo atrás sobre la inteligencia artificial, la creatividad y el futuro. Entonces hay visiones distópicas, hay visiones utópicas de la tecnología y la inteligencia artificial. Hay algunas que prometen el fin de profesiones como el derecho, el periodismo, incluso la docencia, el arte, porque efectivamente las máquinas logran generar unos productos con aplicación de determinadas técnicas, incluso mucho mejor de lo que lo puede hacer un ser humano. Entonces, hoy, y digamos como en el debate muy contemporáneo, ya uno escucha a unos ciertos líderes tecnológicos que están diciendo, venga, hagamos una pausa en el camino, paremos un poco este asunto de la inteligencia artificial, porque lo que se ve hoy más comúnmente con el chat GPT, con DALL-E 2, con todos estos desarrollos de OpenAI, están diciendo no sabemos hacia dónde se dirige, no sabemos muy bien cómo se genera, porque no tenemos claro esa inteligencia artificial generativa, cómo la podemos mapear y trazar perfectamente y podemos decir que llegó a esta conclusión porque conocemos muy bien. No, ya ni siquiera quienes diseñan tienen una claridad perfecta o un control perfecto sobre la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, la primera pregunta para alguien que se ha dedicado a pensar el futuro es, y muy como en tono a la actualidad, ¿le ponemos una pausa a la inteligencia artificial? ¿Paramos un poco el asunto? ¿O dejamos que
digamos que habrían tres escenarios dentro de lo posible. Lo paramos y hacemos una pausa y empezamos como a rediseñar, a alfabetizar a la sociedad para que se sepa enfrentar a la tecnología, a la inteligencia artificial, a todos estos desarrollos, sepa trabajarlo, se creen asuntos legales, porque siempre la ley está mucho más atrás de los desarrollos. El segundo escenario es nos quedamos como estamos y dejamos que la inteligencia artificial y los desarrollos tecnológicos vayan deviniendo, individuándose como lo han venido haciendo sola, y que nos vayamos poniendo como a la par en lo legal, en lo académico, en la alfabetización. O el tercer escenario es acelerar estos desarrollos, meterles más recursos, potenciarlos más, hacerlos mucho más inteligentes, llegar a lo que en algún momento se plantea desde esas perspectivas transhumanas, en la singularidad, es decir, ya que sea una inteligencia artificial no solamente robótica, sino humana, converger la inteligencia humana y la inteligencia artificial y que ya haya una singularidad, pero para eso necesitamos acelerar mucho. Entonces son tres escenarios de lo posible. Una hibridación de los tres podría ser una respuesta políticamente correcta, pero una respuesta no políticamente correcta, ¿cuál podría ser? Bueno, primero voy a hacer la respuesta políticamente correcta y es una hibridación. Yo personalmente, desde el punto de vista, como enunciabas ahorita, de evolución y de esas reglas humanas que se empiezan a establecer para poder generar interacción desde la tecnología, soy amigo de la simbiosis. De hecho, en estos días leía un meme acerca de si realmente nos iban a reemplazar o no nos iban a reemplazar. Pues las áreas que enunciabas, pues ya hay muchos casos, como decías, de abogados, de comunicadores, que de alguna manera han empezado incluso a escribir alrededor del tema, y no solo escribir alrededor del tema, sino que le han pedido a este tipo de aplicaciones como GPT, que ahorita ya en la tercera versión, debo confesarlo que durante lo que ha corrido de este año he dejado de buscar en Google y he empezado a preguntarle, entendiendo también digamos como las falencias que se tienen desde el punto de vista temporal. Para las personas que están escuchando y no conocen muy bien esto, como un comentario farandulero. El comentario farandulero es que en este momento para ChatGPT, Shakira todavía está casada con Piqué. Yo me hice la tarea, le pregunté, ChatGPT, por favor dime con quién está casado Piqué, y aparece que está casado todavía con Shakira. Pues digamos que eso de alguna manera enuncia, todavía el presidente es el Duque, pues a nivel de Colombia, y eso de alguna manera enuncia pues la cantidad de procesamiento y el tiempo de procesamiento que se tiene, cuando en realidad, a pesar de que el ritmo es muy alto hasta aproximadamente el año 2027, es que realmente va a tener la posibilidad de absorber la mayor cantidad de conocimiento, y ahí realmente nos vamos a ver enfrentados al dilema ético que planteabas ahorita, y es hasta qué punto el conocimiento se empieza a replicar y hasta qué punto la prohibición sí es una posibilidad, como lo que empezó a pasar en las escuelas. Claro, yo me preguntaba, bueno, si en mi época académica hubiese tenido este sistema, hasta qué punto hubiera tenido que argumentar si yo le doy absolutamente todas las variables y él me muestra lo que yo quiero de alguna manera entender o tener. Necesito que me arme una campaña de 10 puntos en donde me construya incluso los posts, pues hablando incluso de lo esencial, sin hablar de las aplicaciones de las API que ya han comenzado a generarse pues dentro de todo esto. Entonces pensar, y yo soy amigo de la simbiosis, de manera como podemos interactuar nosotros entre humano y tecnología, llamémoslo así. Y al hablar de la simbiosis, hablando de lo políticamente correcto y de lo no políticamente correcto, creo que frenarla, a pesar de las cartas y las solicitudes de los gurús tecnológicos, que hay muchos metidos muy conocidos, Wozniak, Elon Musk, creo que es casi imposible. Porque de alguna manera no existe una regulación tan concreta, y existen implicaciones éticas, claro, pero la regulación no la van a poder controlar. Datos de evolución de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va 100.000 veces más rápido que la inteligencia humana. En estos días veía un gráfico que me pareció muy interesante. Evidentemente las inteligencias artificiales en este momento se encargan de hacer una sola tarea, pero la hacen muy bien y empiezan a aprender muy rápido de esa tarea. En temas de reconocimiento facial,
Año 2011, primer sistema de reconocimiento facial. La tasa digamos, de equivocación del humano es aproximadamente del 5%. Tasa de equivocación de la primera inteligencia artificial, 30%, año 2011. Nosotros hemos llegado a esa tasa de equivocación a través de años de evolución y no hay forma que la logremos bajar más de manera sostenida. Pues probablemente hay unas personas que mejoran sus capacidades, transhumanismo y todo lo que enunciabas ahorita hace un rato, pero eso va a ser muy complejo. Año 2012, un año después, bajó esa tasa del 30 al 20%. Año 2013, 2 años después, bajó del 20 al 10%. Un año después, bajó al 8%. Y un año después, bajó al 3%. Es decir, en tan solo 5 años, pasó del 30 a superar la tasa de reconocimiento facial que tenemos nosotros de porcentaje de error. Es decir, tener un freno no es una opción en este momento. Ya esto está circulando y ya esto no tiene freno por varias razones. Primero, ya como humanidad nos dimos cuenta de la utilidad que tiene. ChatGPT es la primera aplicación que ha tenido un crecimiento realmente exponencial en temas de usuarios. Netflix, Instagram, ninguna de las aplicaciones ha tenido ese crecimiento a llegar a 100 millones de usuarios como en un lapso de tiempo de un mes. Entonces ya todos estamos viendo eso. Lo que no estamos viendo realmente, que es el escenario catastrófico y negativo, es lo que viene detrás de las implicaciones éticas. ¿Qué va a pasar con las plazas laborales que naturalmente se van a desplazar? En este momento no es ajeno todo lo que está pasando en temas de despidos en industrias tecnológicas. Los despidos pueden pasar por 2 razones. Una razón, migración hacia talentos latinoamericanos, ahí tenemos nosotros una oportunidad, pero automatización de procesos que antes eran únicamente concebibles desde el punto de vista de lo que tenemos nosotros. Creo que acelerar, que es el tercer escenario que planteabas, no es una opción desacelerar. Creo que eso ya es una rueda que va a un ritmo que es difícil de frenar por más regulación y más protocolo y más, de alguna manera, personas que empiecen a intervenir dentro de eso. Creo que pensarlo desde lo simbiótico y empezarnos a adaptar como humanos a esa interacción, creo que esa puede ser la opción. Evidentemente, siempre que ha aparecido un gran cambio que desplaza nuestro propio comportamiento, han aparecido esos frenos que de alguna manera esos frenos hacen que la aversión a ese cambio nuevo, a esa nueva posibilidad se tenga. En este caso creo que es distinto a otras eras de cambio tecnológico, evidentemente, porque esto realmente marca una transformación mucho más grande y las empresas, más allá de pensar cómo yo la utilizo y cómo saco dinero de ella, cómo yo automatizo y logro ahorrarme 3 periodistas para poder generar un banco de noticias, cómo logro ahorrarme 3 abogados que analicen y el mismo sistema me indica, como está pasando en Finlandia, que para casos de menos de 10.000 euros ponen al sistema que emita incluso el juicio, que eso ya está pasando desde hace incluso más de 2 años, se está generando toda esta situación. Es empezar de alguna manera a entender esa parte simbiótica, y yo no soy de los que piensa de forma catastrófica, sino los que piensa de forma articulada. Entonces creería que desacelerar, que es la tercera opción, no es una opción. Ya eso está corriendo y no va a parar. Bueno, como para ir redondeando un poco este tema, ¿qué le queda al ser humano frente a la creatividad? Porque sin duda alguna, cuando uno interactúa con estas aplicaciones de inteligencia artificial, lo que encuentra es que el detonador, el movilizador y de una manera u otra el que lleva exponencialmente el mundo de la creación a un entorno mucho más sensible y estéticamente mucho más depurado es el ser humano. Lo que decías ahora, uno hace una consulta en el chat y encuentra que te enuncia una cantidad de asuntos, pero le falta mucho análisis, mucho criterio, contrastar y generar una idea que rompa, que sea un poco disruptiva con ese orden lineal, porque sigue siendo muy lineal. Si tú le preguntas sobre Shakira y Piqué, te va a traer todo lo relacionado con ellos dos.
pero tal vez le va a costar un poco hacer un análisis contextual de lo que implican la complejidad de las relaciones de pareja cuando de por medio está el deporte espectáculo y a partir de ahí una serie de relaciones que problematicen este tipo de relaciones, porque eso propiamente surge a partir del ingenio creador del ser humano. Y también otra cosa que en algún momento incluso se ha planteado por otros filósofos de la técnica es que el inicio, ¿quién es el que introduce la pregunta? ¿Quién es el que introduce el tema? ¿Quién es el que pone las condiciones? De una manera u otra todavía sigue siendo el ser humano el que establece esos elementos. Entonces, de manera muy puntual, la creatividad es entonces algo que tal vez, o por lo menos esté muy lejos de llegar a equiparar la inteligencia artificial. No diré que nunca, porque siempre que se hace futuro y se plantean unas decisiones a futuro y se dice tal vez nunca lo vaya eso no lo sabremos, pero lo que digo es, está todavía muy lejos la inteligencia artificial de llegar a tratar de equiparar ese genio creativo del ser humano. Pues a ver, voy a hacer aquí un paréntesis y es muy importante siempre que para poder mirar al futuro miremos un poco hacia el pasado. Y es realmente qué tan en nuestras manos ha estado el concepto de creatividad. Leía en estos días algo y es que tan solo hasta el año 1983, cuando empiezan todo este boom digamos, de metodologías de creatividad, que nosotros asumimos el rol creador como humanos. Antes, como decías, y es una historia que a mí me encanta, que es la historia del genio creativo, la creatividad estaba dada para los dioses. Los dioses eran los que definían la creatividad y los dioses eran los que definían nuestro devenir. Es decir, lo que pasaba era porque los dioses de alguna manera habían definido eso. Cuando uno se pone de acuerdo para una cita, lo primero que uno dice es si Dios quiere. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. ¿Qué pasaba con la creatividad? La creatividad no se ha visto como algo necesariamente positivo. Desafiar reglas y paradigmas preestablecidos se conoce como algo negativo. Ahí es donde tenemos una oportunidad, más allá de que la creación sea superior desde el punto de vista de inteligencia artificial o no, lo que va a hacer la inteligencia artificial es cumplir unas reglas e ir aprendiendo esas reglas. Esa verdadera creatividad, que es la ruptura de paradigmas, la tenemos nosotros los seres humanos. La inteligencia artificial va a ir afinando cada uno de los elementos que tienen y nosotros, al entender que hasta hace tan solo 40 años decidimos que en nosotros estaba la creatividad, es un poco contraproducente pensar que ahora no va a estar en nosotros otra vez. O sea, ¿cuántos años tiene la historia de la humanidad? Y hasta hace tan solo 40 años, 1983, han pasado 40 años para que esté exactamente en nuestro poder todo este poder. De alguna manera, y redondeando un poquito con lo que estaba diciendo, si nosotros de alguna manera asumimos esa ruptura de paradigmas, es decir, romper las reglas preestablecidas para hacer algo nuevo, que es lo que está pasando en este momento de forma real, yo creería que sí puede ser técnicamente mucho mejor la inteligencia artificial, pero realmente pensar en que la inteligencia artificial se atreva a romper las reglas en un tiempo corto, lo veo un poco difícil porque está programada para seguir las reglas y cada vez probablemente hacer la pieza gráfica más perfecta, cada vez probablemente hacer el ensayo más perfecto, pero pensar que lo va a hacer de una forma distinta, yo lo veo un poco difícil y esa es nuestra propia característica, es lo que ha generado que existan grandes pensadores que en un momento dado se pensó en quemarlos en la hoguera porque pensaron distinto, pero que en este momento es la realidad de lo que pensamos nosotros. Si nosotros como seres humanos estamos parametrizados en nuestros cargos, en nuestros trabajos, asumimos una regla y ya la seguimos al pie de la letra, somos fácilmente reemplazables. Pero pensar que yo puedo salirme de la caja, como es el principio de la creatividad, puedo entender los paradigmas para romperlos y hacer algo distinto, eso difícilmente, no digo que sea imposible porque el futuro es impredecible, difícilmente va a ser replicado por la inteligencia artificial. Pensamiento crítico, pensamiento disruptivo, pensamiento creativo. Creo que son trayectorias y vías que implican
que efectivamente podamos convivir, complementarnos y en algunos casos superar obviamente a la inteligencia artificial. Esta es una primera entrega de nuestra charla con Óscar Hernández Becerra, diseñador de futuro.